Listos espiritual y mentalmente para recibir la palabra del Señor. Aunque mis predicaciones son sencillas, se necesita toda la concentración para ser beneficiado con ella. Recordarán, espero que sí, recordarán que estamos llevando una pequeña serie de predicaciones sobre el tema o sobre el título, la reconciliación. Y esto en parte se debe a que este es el lema de las Asambleas de Dios durante el presente año aquí en El Salvador, y nosotros estamos pues adheridos, somos miembros de la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios de El Salvador. Por supuesto que no solo lo estamos haciendo por eso, también lo estamos haciendo, estoy predicando sobre la reconciliación, dado a la importancia y a la necesidad de conocer lo que la Biblia dice al respecto. Así que por un lado está el enfoque de las Asambleas de Dios, pero por el otro lado está la verdad bíblica que todo creyente debe de anhelar, conocer, comprender y, lo que es mejor, practicar. Es sorprendente cómo en el día de hoy hay creyentes que están en discordia con otros creyentes, de la misma manera otras iglesias que están en discordia con otras congregaciones, y lo más lamentable es que todos creen que van para el cielo. Eso es lamentable, eso es triste, peleados entre ellos mismos en la congregación, congregaciones peleadas con otra congregación, pero si uno les habla para dónde van, ¿qué dicen? Van para el cielo, y nada está más errado que eso, porque la reconciliación en cualquiera de los niveles es fundamental para irse al cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo a eso? Amén. Bueno, a la mayoría no, pero es la verdad, es la verdad. A esta altura de la serie ya les hablé sobre la reconciliación con Dios, ¿recuerdan? Aspecto que es la base de toda reconciliación. También les he hablado sobre la reconciliación consigo mismo, aspecto que es evidencia que se dio la reconciliación con Dios. No se puede el individuo reconciliar consigo mismo si antes no se ha reconciliado con Dios. Amén. De la misma manera les he hablado sobre la reconciliación con las demás personas, aspecto que es evidencia que se dieron las anteriores reconciliaciones. ¿Cuáles son? Reconciliación con Dios, reconciliación consigo mismo, pónganme atención por favor, y luego viene la reconciliación con las demás personas. Si se han dado las dos anteriores, no va a poder decir, es que yo no lo puedo hacer. ¿Cómo no? Lo podrá hacer si se han dado las dos anteriores reconciliaciones. Cuando estaba pidiendo guianza sobre qué otro aspecto, qué otro tema, qué otra serie debería tomar para predicar, fui advertido que me faltaba un aspecto a considerar, y es en ese sentido que viene la predicación de hoy bajo el tema, ese debe estar ya frente a ustedes, vamos a ver si... El ministerio de la reconciliación. El ministerio de la... ¿Quieren repetir conmigo? De la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Tengo una nota que sobre esa voy a comentar un poquito. ¿Cuál es el tema, dijimos? El ministerio de la reconciliación. Como es mi estilo, mi primer interés y responsabilidad en una predicación es la comprensión especialmente de los vocablos de mi tema. Yo quiero que tengamos claridad de los vocablos principales de mi tema. Eso es como mi estilo de predicador.
Como ya conocemos el significado del vocablo reconciliación, ¿sí? ¿Lo conocemos? ¿Qué es? ¿Qué significa? Es retroceder para restaurar una amistad, una relación que se había estropeado, para volverla a eso se le llama reconciliación. Entonces, hoy, como ya conocemos eso, hoy vamos a pasar al vocablo, aunque es conocido, debemos de comprenderlo correctamente. ¿Cuál es el otro vocablo del tema? Ministerio. El vocablo ministerio es bien conocido. Nosotros hablamos de ministerio, los evangélicos hablan de ministerio más que el gobierno. Hay una iglesia y quizá tenga razón, tiene muchos miembros, tiene muchas actividades, de tener una cantidad enorme de ministerios, 80 y no sé qué ministerios. Entonces, la palabra es conocida, pero quizá no bien aplicada, y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué es ministerio? El término ministerio se traduce del griego diaconía, que generalmente indica servicio, actividades que se ejercen con el servir. Esto debemos de tenerlo más claro, debemos de manejarlo en la mente. ¿Qué es un ministerio? La palabra es muy bonita, muy técnica, ministerio. ¿Qué es un ministerio? ¿Qué es un ministerio? Es un servicio, para que no se enrede, es un servicio, o actividades que se ejercen con servir. A eso se le conoce como ministerio. Entonces, lo tenemos claro eso. ¿Qué es un ministerio? Así, no le agregue más. No del griego ni del otro idioma, sino del suyo. ¿Qué es ministerio? Es un servicio. Por ejemplo, nosotros decimos el ministerio de los servidores. ¿Qué queremos decir con eso? La gente que sirve aquí en la congregación. No me vaya a decir los que están en la puerta y los que se paran. No, es servir. Servir en la congregación, porque ministerio significa servir. Si un ministerio es un servicio, un ministro es un... ¿Cuántos de ustedes quieren ser ministros? Si el presidente de la República, que ya tiene un montón de ministros, dijera que quiere unos más, y estuviera pensando en llamar gente, y usted, ¿qué pensaría usted? Voy a ser un ministro, porque el título es enorme, es bonito, lamentablemente los ministros no comprenden que lo que van a hacer es servir a otros, y de allí la necesidad de porque y eso es lo que el Señor vino a enseñarnos a servir. Así que por favor, los ministros que están aquí, ¿qué significa ministro? Dijimos, servidor, el que sirve a otros. Así que a echarle para adelante, es servir a otros, lo que significa. Cuando ya tenemos la definición de ambos vocablos, ¿los tenemos? ¿Estamos claros? ¿Qué significa ministro? Servidor. ¿Qué significa? ¿Qué significa reconciliación? Volver atrás hasta ponerse y restaurar toda relación que se ha interrumpido hasta que vuelva a ser parecida. Cuando ya tenemos claro ambos aspectos, ya podemos decir que la principal actividad o servicio en la iglesia y un verdadero creyente, tanto de la iglesia como un verdadero creyente, debe de prestar es el ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio más importante. Y lo que es más maravilloso y más extraño y más importante de este ministerio es que no se necesita nombramiento directo, específico, personal. Todos podemos ser ministros de reconciliación. ¿Cuántos van entendiendo esto? Todos podemos ser ministros y deberíamos estar anhelándolo, deseándolo, bendiciendo por tener esta oportunidad de ser ministros de reconciliación.
el ministerio de la reconciliación o servicio de la reconciliación se debe dar en 3 direcciones. Ya lo hemos visto, esa ha sido de las predicaciones, de 3 direcciones que ya hemos considerado, siendo la reconciliación con Dios el fundamento de las demás reconciliaciones. Y hace un momento hicimos un repaso de los 3 niveles o categorías de reconciliación, de reconciliación. Estaba queriendo buscar una palabra más adecuada. Rápidamente vamos a pasar a ver fundamentos bíblicos para esta predicación. ¿Cuál es el tema? Dijimos el ministerio de la reconciliación. Y hoy vamos a ver qué argumento, qué razonamiento, qué fundamento bíblico tenemos para este tema. Quisiera apartar un poquito de tiempo para interpretar, cuando menos elementalmente, estos versículos que vamos a considerar. Segunda Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Segunda Corintios 5, 18, 19. ¿Estamos listos para leer palabra de Dios? Lo tienen ustedes al frente. Y todo esto proviene, no los escucho, si está escrito es para que lo lean y háganlo por favor en voz alta. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, es decir, con Él, por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos detenemos un poquito ahí porque dije que iba a comentar un poquito. Y nos dio. ¿Quiénes son los que reciben el ministerio de la reconciliación? ¿Quiénes son los que pueden ser ministros, valga la redundancia, del ministerio de reconciliación? Allí mismo, no pase para otro versículo, allí mismo. Los que se han reconciliado con Dios, porque esto proviene de Dios, y el que se reconcilió con Dios está apto para ser ministro de reconciliación. Y aquí véalo por los 2 lados. ¿Nos gusta el ministerio de la reconciliación? No. Si yo le preguntara cuántos de ustedes trabajaron en la semana que recién finalizó en este ministerio, ¿qué me dirían? Se esforzó, buscó a una persona que usted sabía que estaba peleada con otra, o usted vio a una persona que estaba peleada consigo mismo, o especialmente peleada con Dios, y la buscó para ver cómo lo reconciliaba. Nadie está interesado en trabajar en este ministerio. Medio comentado la primera parte del versículo. El 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y mire cómo dice eso, y nos encargó. ¿Qué quiere decir? Nos encargó, nos delegó, nos responsabilizó. Me gusta esa palabra. La palabra, fíjense que esto es bien interesante. El asunto de la reconciliación tiene que ver mucho con la palabra. Así como la discordia tiene que ver con la palabra, lo que hablamos, la reconciliación también tiene que ver con la palabra. Y nos encargó a nosotros, me gusta ese plural, lo voy a decir más adelante, a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Estamos viendo citas bíblicas que son el fundamento de este tema. 2 Corintios 5:20 hoy. 2 Corintios 5:20. Aquí está otro vocablo que no lo comprendemos y no lo valoramos. Dice Pablo a los Corintios, así que somos embajadores. ¿Se da cuenta lo que es ser un embajador? Acá hay como un poquito de pleito, que no están de acuerdo, porque el presidente nuestro ha nombrado como embajadora a una mujer, y la gente ya sabe por qué. Para los Estados Unidos, el país más importante, un embajador, un representante del país aquí en los Estados Unidos es una persona muy especial, muy importante para que tenga ese cargo. No, hay embajadores de dos tipos. Hay embajadores de profesión, de carrera, y hay embajadores nombrados por capacidad o inclusive amistad. Pero estoy diciendo que somos embajadores nosotros. ¿Cuántos se alegran de ser embajadores? No.
¿Cuántos se alegran por ser embajadores? ¿Cuántos aceptan ser embajadores? Mejor dicho. Somos embajadores. ¿De dónde? ¿De qué país somos embajadores? Del reino de Dios. ¿Cómo lo ve? Somos embajadores del reino de Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo. Nuestro presidente ahí según es Cristo. Como si Dios rogase. Mire, cuando el embajador habla, es Dios rogando por él. Como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en Cristo, está diciéndole a los hermanos en Corinto, nos rogamos en Cristo, reconciliaos con Dios. Ministerio de la reconciliación, fundamento bíblico, y luego viene una última cita, Mateo 5:9, dice, bienaventurados, no escuché, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Voy a tratar de aquí en adelante de no ser tan gritón, porque cuando yo grito bastante ustedes callan, y yo lo que quiero es que ustedes hablen. Por supuesto, no todos juntos a la misma hora y en voz alta, porque no nos convendría. ¿Cómo dice el versículo? ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Feliz, dichoso. ¿Quiénes son los dichosos? Los pacificadores. ¿Qué es un pacificador? Uno que busca la reconciliación entre otras. Hay dos que están peleados, ¿y qué hace el pacificador? No te dejes. Eso es lo que nosotros más decimos. No te dejes, no seas tonta. Hablando con las mujeres, que es donde se da más eso. No seas tonta. No te dejes. Benditas pacificadoras de ese modo. Porque el pacificador lo que hace es ver cómo armoniza, pero hablo de eso más adelante, pero lo que pasa es que uno habla con este y le provoca. Ya te fijaste aquella y allá por allá anda. Es que esa también es una boca de... Y entonces, ¿qué hace este pacificador en comillas? Se va para donde la otra y a la otra le dice, vieras lo que dice, te pone como lo peor. Y ya se dio la paz entre las dos personas. ¿Ok? Se dio la guerra. Lo que va a hacer es que si solo era de palabras, hoy es de piedras. Y si solo era entre ellas, involucran a la familia. Esa cosa es terrible. Mejor dejemos el versículo ahí para seguir con mis notas. ¿Está bien? Hemos leído Biblia porque todo predicador responsable lo que va a decir lo fundamenta en la Biblia, palabra de Dios. Hablando del ministerio de la reconciliación, es un ministerio que proviene de Dios, así lo vimos. ¿Recuerdan el versículo lo que decía? Y lo vamos a repetir para confirmarlo. El versículo 18 que leímos dice, y esto proviene de Dios. Esto proviene de Dios. Y por eso estoy diciendo, creo que con justificada razón, de que el ministerio de la reconciliación viene de Dios para ciertas personas, que ya la vamos a ver en el curso o transcurso de la predicación. Con los ministerios se tiene la confusión de no saber a ciencia cierta de quién los da. Particularmente hoy que hay ministerios de toda índole, de aquí, de allá. Entonces hay como una confusión. ¿Quién da los ministerios? ¿De dónde provienen los ministerios? Y por eso quise este apartado que explique el asunto. Algunos tienen un ministerio que el pastor se los ha dado, lo cual no es malo, y no solo no es malo, sino es que es correcto. ¿Me van siguiendo? Los ministerios de la iglesia, el pastor ha nombrado a esas personas, y lo voy a explicar en qué sentido. Si el pastor tiene necesidad de realizar un servicio, porque ¿qué dijimos que es ministerio? Servicio. Si el pastor tiene necesidad de realizar un servicio y usted tiene la habilidad y la voluntad de servir, puede ser nombrado por el pastor para ese ministerio, y no estamos errando, estamos haciendo lo correcto. Usted va a ver a Pablo nombrando a Timoteo y en todas esas órdenes se ha dado ministerios delegados. El pastor nombra a una persona y no es malo, es correcto, es espiritual. Pero estoy hablando de lo complicado que son los ministerios, particularmente en el presente. Otros tienen un ministerio que ellos mismos se lo adjudicaron. ¿Se han fijado en eso?
Cualquier ministerio, ellos mismos se lo adjudican, y eso no tiene respaldo bíblico. No es la persona la que debe de adjudicarse, y ese vocablo de los ministerios es bien amplio. Hay alguien que quiere el ministerio de pastor y es mecánico, y el garaje de su casa es un poco grande, o el taller, y ya luego adecúa los motores y ya es pastor. No, él solo se ha nombrado, no tiene ni cobertura espiritual ni bíblica. Puede tener éxito de la gente, pero no éxito espiritual real de Dios que Él lo haya puesto. Pero cuando estamos hablando del ministerio de la reconciliación, estamos hablando de un ministerio que viene de Dios, que viene del Espíritu Santo, sin ninguna duda. Cuando estamos hablando del ministerio de la reconciliación, no tiene que andar pidiendo permiso, viene de Dios. Usted ve una persona que está en guerra, busque a ver cómo no le pida permiso ni a la mujer. Porque ya cuando uno le pide permiso a la otra gente, ya, no te metas, hombre, ¿qué te importa vos, hombre? Y ya mejor no haga nada. Así que no le pregunte a nadie. Este ministerio ¿me escucho? Viene de Dios, viene del Espíritu Santo. Termino ahí, finalizo este aspecto. Vamos, otro. ¿Quiénes son los llamados y hasta obligados a ser ministros de reconciliación? ¿A quienes se les da el ministerio de la reconciliación? Y las personas se sienten como obligados a ser ministros de reconciliación. ¿Quiénes? Vamos, estoy oyendo varias voces. ¿Quiénes? No me vaya a decir todos los creyentes. No me diga eso, es un error. Porque hay mucho creyente que ni se ha reconciliado ni con Dios ni consigo mismo. No sirve para ser ministro de reconciliación. No. Estoy diciendo que quiénes, y lo vamos a ver a continuación según mis notas. No todo creyente es ministro de reconciliación, y es posible que por eso muchos no quieren este ministerio. ¿Cuántos quieren, hablando ya así, como dicen los puertorriqueños, no lo voy a decir como dicen ellos, pero hablando así, cuántos quieren ser ministros de reconciliación? Cuando menos de este momento en adelante que estoy yendo esta predicación, ¿cuántos quieren ser ministros de reconciliación? ¿Está pensando consigo mismo y queriendo responder con responsabilidad? ¿Cuántos quieren ser ministros de reconciliación? Esto tiene un mensaje doble. ¿Por qué no quiere ser ministro de reconciliación si son bienaventurados los pacificadores y esto proviene de Dios? ¿Por qué no quiere ser ministro de reconciliación? Estoy dando tiempo para que piense. La respuesta, si es honesta, es gravísima. Porque quien ha sido reconciliado con Dios, él siente obligación de trabajar en el ministerio de reconciliación para reconciliar a otros, ya sea con Dios, él mismo o con otras personas. ¿Cuántos están de acuerdo a esto? Y es palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes son los ministros de reconciliación? ¿A quiénes se les da este ministerio? Los que ya se reconciliaron con Dios, los que están en armonía con Dios, los que están en paz con Dios, los que están en amistad con Dios. ¿Cómo anda eso en su vida? ¿Cómo anda eso? Y la manera de saber que andamos bien es que querramos reconciliar a otros. ¿Me voy explicando? Para saber si yo estoy reconciliado con Dios, una manera sencilla es cuánto interés tengo yo, cuánta dedicación tengo yo para ver cómo reconcilio a otros, porque quien se ha reconciliado con Dios quiere hacerlo. San Pablo dijo, ay de mí, y la palabra ay, ahí está escrita sin H, que significa dolor. Ay de mí, me duele, no aguanto si yo no trabajo en el ministerio de la reconciliación, queriendo traducir o interpretar el versículo completo. Entonces,
no todo creyente es obligado o ministro de reconciliación, sino aquellos o los llamados a este ministerio, y ellos mismos se sienten como obligados a ser ministros de este ministerio, valga la redundancia, son los que ya pasaron por los 3 niveles de reconciliación, especialmente por el primero. ¿Cuál es el primero? Reconciliados con Dios. Y cuando uno está reconciliado con uno, quiere, desea, y ya le voy a ir explicando por qué pasa eso. ¿Recuerdan cuáles son esos 3 niveles de los que ya he venido predicaciones atrás y hoy mismo hemos hecho referencia? ¿Cuáles son los 3 niveles o 3, no categoría, o 3 estados, qué sé? ¿Cuáles son? Reconciliación con Dios, reconciliación con uno mismo y reconciliación con otras personas. Quienes han pasado en esto, hay como a ellos se les entrega, pero ellos mismos a su vez sienten como una obligación. Si una persona ya pasó por la reconciliación con Dios, seguramente tiene conciencia de 2 cosas. Escúcheme bien esto. Si una persona ya pasó por la reconciliación con Dios, tiene conciencia de 2 cosas. Escúcheme bien. Una es lo que se siente estar y vivir en discordia, vivir peleado con Dios. Esa es la primera cosa. ¿Qué es lo que se siente? Y otra vez pareciera que son cosas que han quedado en el vacío con nosotros. Porque al venir a la reconciliación con Dios, deberíamos de saber lo que se siente cuando uno está peleado con Dios. El problema es que la gente no es consciente de esto. ¿Usted cree que la mayoría de la gente que anda ahí, y los que están pensando ir a robar, y los que están pensando ir a matar, y los que están pensando hacer mal, son conscientes de que están peleados con Dios? No son conscientes de eso. A la hora de un embrollo, ¿qué cree que van a hacer? Buscar a Dios. ¿Y cómo lo van a encontrar si están peleados con Él? Entonces, cuando una persona se reconcilió con Dios, en primer lugar es consciente de lo que se siente estar peleado con Dios. ¿Qué se siente? ¿Lo sintieron ustedes alguna vez? Se siente solo, se siente en abandono, se siente en desgracia, porque estar peleado con Dios es lo más desgraciado que puede haber en la vida. Número 1. Y número 2, la otra cosa que se siente es, al verse reconciliado con Él, es la paz, es los resultados que vienen con reconciliarse con Él. ¿Me explico? Uno es lo que se siente estando peleado con Dios, y lo otro es lo que se siente estando en armonía con Dios. Los amigos de Job le dijeron a Job: amístate con Dios, y todo, hasta los impíos saben lo que pasa, y todo te saldrá bien. Lo que se siente, fíjate que en términos reales, hasta la muerte, una persona que está reconciliada con Dios, hasta la muerte física, la acepta con algún grado de normalidad. ¿Qué dijo Pablo, por ejemplo, al respecto? Porque para mí, dijo él, el morir es ganancia. ¿Serían mentiras las que Pablo estaba diciendo, o era algo que él vivía y sentía en su corazón? Seguro que lo sentía. ¿Por qué lo sentía? Porque había sido reconciliado con Dios, y eso es lo que pasa cuando uno ha sido reconciliado con Dios. Primero lo destructivo que es estar peleado con Dios, y luego lo beneficioso que es estar en amistad con Dios. Es consciente de esas 2 cosas. ¿En qué consiste el ministerio de la reconciliación? Quizá alguien pensaría que esto fue lo primero que debí colocar, porque es casi mi definición. ¿En qué consiste el ministerio de la reconciliación? ¿En qué consiste? En que, conociendo la importancia y los beneficios de la reconciliación, me declaro un servidor. Eso significa ministro. Me declaro un servidor, un facilitador, un mediador, para que otras personas entren en los beneficios de la reconciliación. Si usted se estuviera preguntando, ¿qué significa eso del ministerio de la reconciliación? Es esto, significa esto.
Significa que consciente de la importancia y los beneficios de la reconciliación, me declaro como ministro, me declaro como un servidor, como un facilitador, como un mediador entre las personas que están en discordia, sea Dios o el hombre, entre los un mediador para que toda persona entre en los beneficios de la reconciliación. ¿Cuántos cuando menos han captado lo que acabo de decir? ¿Lo han meditado? Si alguien les preguntara qué es el ministerio de la reconciliación, ¿qué diría? Acabo de preguntar. Vamos. Es un servidor, es un mediador, es un facilitador que busca la armonía entre dos que están peleados, que pueden ser Dios, el pecador, puede ser mi carne con mi espíritu, o puede ser Chepe con Juana. Vale que no vino el Chepe, si ahí está el Chepe. Pero no hay ninguna Juana aquí, Chepe, para que el ejemplo fuera muy exacto. ¿Cuántos ya manejamos la idea de qué es el ministerio de la reconciliación? ¿Cuántos se involucran en ese ministerio de este momento en adelante? Cuando menos de este momento en adelante. Y vamos a empezar por pedir perdón cuántas veces hemos metido cuchilla entre la gente, porque eso es bien fácil. Lo va a ver en un momento lo que le digo, lo va a ver en un momento. Pero que voy bien, voy lento. Ahora, ¿qué significa? Estamos diciendo, estoy explicando qué significa el ministerio de la reconciliación. Si yo sé, esto significa, si yo descubro que una persona está peleada, está enemistada con Dios, me ofrezco, me dispongo y me esfuerzo para ser un ministro de reconciliación. Eso es lo que significa ser un ministro de reconciliación. Si yo descubro que una persona está peleada, está enemistada con Dios, ¿es fácil descubrir eso o no? ¿Se puede descubrir que alguien está peleado con Dios? ¿Cómo se puede descubrir? ¿Cómo sabe usted que una persona está peleada con Dios? ¿Entrando al corazón de esa persona? No, ¿cómo? Por las acciones de esa persona. Si esa persona hace cosas que desagradan a Dios, está peleado, es lógica. Si yo descubro eso, ¿qué debo de hacer? Me convierto en un ministro, en un servidor, en un facilitador, en un mediador para que esa persona se reconcilie con Dios, porque da la casualidad que Dios quiere reconciliarse con él. Dios tiene a través del Espíritu Santo extendida su mano para reconciliarse con ese, y solo hay necesidad de convencerlo a él de la necesidad de la reconciliación. ¿Valía la pena esta predicación de hoy? ¿Cuántos son conscientes que valía la pena? ¿Vale? Esta es como la evidencia. Esta es como la evidencia si las otras cosas se han dado. Si yo descubro que una persona está peleada, está enemistada consigo mismo, me ofrezco, me dispongo, me sacrifico a ser un ministro de reconciliación en esa persona. Y una vez más la pregunta, ¿cómo se puede saber que una persona está peleada consigo mismo? ¿Se puede saber? ¿Se puede saber o no? Usted observa una persona y puede saber si esa persona está peleada con él, consigo mismo. ¿Sí? ¿Cómo? Veamos, trabajemos. En los pleitos que hay en la propia persona. Si usted ve que la carne lo domina, hay pleito entre su carne y su espíritu. Y si usted ve eso, vuélvase un agente de reconciliación. Lleve palabra de Dios, que haga que esa persona entienda, comprenda estas cosas y que dé lugar a que su espíritu se crezca en él para que venza a la carne. Para que la carne se reconcilie con su espíritu y no le haga tanto martirio, porque la carne, dice que hay una guerra enorme entre las obras de la carne y las obras de mi espíritu. Mi carne queriendo que mi espíritu no haga lo que debe de hacer. Hay que llevar palabra de reconciliación. Debemos de ser agentes de reconciliación.
Si yo descubro que una persona está peleada, enemistada con otra persona, me ofrezco, me dispongo a ser un ministro de reconciliación. Quizás esta sea la parte que más visualizamos. ¿Cómo saber que una persona está peleada con otra? ¿No lo saben? Están preguntando, ¿cómo saber que una persona se necesitaría ser adivino? Se necesita ser... ¿Qué otra cosa? Para saber, no, solo un poquito observador, solo no ser sordo y solo ver un poquito, porque uno ligerito lo demuestra. Hay dos personas que están disgustas, están peleadas y le sale hasta por el olor del sudor, ligerito se sabe. Y no hay necesidad que diga, se peleó la hermana Julana con el esposo, mire cómo viene con el cachete bien inflamado. No hay necesidad. Antes de llegar a eso, la palabra de reconciliación. Pero eso es lo que voy a tratar en un momento, porque generalmente nosotros hacemos todo lo contrario. Yo estaba bromeando con dos señoritas, dos hipotas de la congregación hoy, porque las vi que estaban platicando entre ellas muy amenas, y yo les digo, ¿y de qué están hablando? ¿Están hablando de los problemas que tienen con los maridos? Que son hipotas que ni deben de pensar, ahorita deben de pensar en muñecas y así, cositas chiquitas, no, nada de eso. Entonces, o están peleando, están pensando, porque si están pensando, yo les dije, están pensando, una de ellas le dice, no te dejes, y una le está contando y le dice, verás que ese desgraciado, ¿viste? No lo aguanto ya. Y entonces la otra dice, no te dejes, hay que tratarlo como... Porque esos son el consejo de ellas y la ayuda que se hacen entre las mujeres. Uno de hombre le cuenta al otro y le dice, fíjate que y hay chistes, hasta chistes de eso le cuenta, verás que esta mujer mía me atiende tan mal, y el otro le dice, vieras cómo la mía me atiende tan bien, y cómo haces vos, yo le meto una pescoceada cada fin de semana y el lunes me tiene sopa. Y el otro baboso le hace caso a ese desgraciado, y entonces él llega y le pega sus sopapos a la señora, y el siguiente día el que va para el hospital o la misma noche es él. ¿Se puede saber que alguien está en discordia? Sí, es lo más fácil. ¿Qué hacer? Ser ministros de... ¿Cuántos van sintiendo alguna ayuda con esta predicación? Y el trabajo, no estoy pensando en usted que está peleado, estoy pensando en que sea ministro de... Y por supuesto que no va a poder ser ministro de reconciliación si primero no se ha... Porque quien se reconcilió tiene experiencia y dice, a mí me pasaba lo mismo vos. Y fíjate que yo lo que hice fue esto. Yo empecé a humillarme delante de Dios, porque posiblemente yo era la culpable, y yo empecé a hacer esto, y empieza el trabajo de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación, punto y aparte. El ministerio de la reconciliación es un representante, o el ministro de reconciliación es un representante de Dios, casi parecido con lo que inicié esta predicación, pero hoy lo hago más puntual. El ministro de reconciliación es un representante de Dios. Esos son los embajadores. Un embajador es un representante del país, de su país, del gobierno de su país. Un cargo elevadísimo. Segunda Corintios, que ya lo leímos y medio lo interpretamos, dice, así que somos embajadores. Fíjate que al leer... Y el aspecto literal, que últimamente para mí tiene dificultades, por lo que otros dicen, no puedo negar que debe de haber base en el aspecto literal. Así que Pablo se declara, él dice, yo soy embajador, e incluye a la iglesia, somos embajadores, hermanos, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Cuando le hablamos y queremos reconciliar a alguien, es Dios hablando por nosotros. Como si Dios, y ahí debemos de entender que vamos a rogar, porque eso es lo que Dios está haciendo. Como que si Dios rogase por medio nuestro, o
¿O rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios? Amén. Me complace el plural que usa Pablo al escribirle a los hermanos en Corinto. Somos embajadores, y eso es lo que yo quisiera transmitirles ahora. Debemos de apropiarnos de eso que viene de Dios. El ministerio de la reconciliación, apropiémonos, es para nosotros también. Por supuesto que tenemos que llenar los requisitos necesarios, pero es para nosotros también. Como si Dios rogase por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Un embajador, como debemos de comprenderlo, es un representante del gobierno del país y del gobierno que lo nombró y tiene privilegios y deberes. Debe de tratar de resolver los problemas de su país y de su gobierno en el lugar donde ha sido puesto como embajador. Nosotros en la tierra hemos sido puestos por Dios, representamos el reino de Dios aquí y debemos de estar prestos para resolver todo problema que suceda, especialmente en el pueblo de Dios, porque esas discordias en el pueblo de Dios son las que más vergüenza dan al evangelio. ¿Me explico? Son las que, porque la gente, ¿y cómo es posible que los mismos creyentes se están peleando? Y algunos de nosotros no tenemos ni vergüenza para pelear delante de la gente. Hablamos del pastor, hablamos de los líderes de la iglesia, hablamos de los otros creyentes de la misma iglesia nuestra. ¿Por qué ese silencio así, esas miradas así tan de plomo? Como embajadores del reino de Dios tenemos un mensaje para todas las personas del mundo, y es que se reconcilien con Dios. Ese es el mensaje. Que se reconcilien con Dios. Que no estén engañados que a la hora de una pena pueden venir a Dios y decirle: Dios, ayúdeme. Si está peleado, Él no va a resolver. No va a resolver. La reconciliación, punto y aparte, la reconciliación fundamental es la reconciliación con Dios. La reconciliación fundamental, la reconciliación de origen, y de la cual nosotros debemos de ser ministros de reconciliación, es la reconciliación con Dios. Me voy explicando. Somos ministros de esa, principalmente de esa reconciliación. De los 3 niveles de reconciliación que les he hablado, el fundamental, el principal, es la reconciliación con Dios. Es por eso que todo ministro de reconciliación aprovechará toda ocasión y oportunidad para servir este ministerio, lo cual no es cierto que hacemos. Cuando alguien le invita y le dice: fíjate que estoy enfermo, no digamos del coronavirus, porque cuando alguien le dice que está enfermo del coronavirus, aunque sea quien sea, ¿qué hace? Le zumbando que lo pare, que lo detenga, quien lo quiera, que ni el demonio lo alcanza, porque él va huyendo. Entonces, pero vamos a hablar de cualquier otra enfermedad. Le dice: venga, yo quiero que ore por mí. ¿Qué es lo que hacemos? Y estoy hablando de los más espirituales. ¿Qué es lo que hace el más espiritual? Quien sea, no importa que tenga la pacha a la par, no, de licor estoy hablando, o que tenga lo que tenga, uno tenga fe. El Señor llevó las enfermedades, y el Señor, como que si la salud del enfermo fuera lo principal. Usted puede tener éxito y que ese se cure y se va para el infierno. Ese no es, la salud de él no es lo principal. Lo principal es su reconciliación con Dios. Y antes de orar por su sanidad, hay que orar por su reconciliación. Perdone, tío, primo, puede que sea su familia, perdone, vecino, perdone, quien sea.
Yo sé que usted está pasando por un momento muy difícil, pero no ha descubierto que el problema más grande que tiene es este. Si usted se reconcilia con Dios, quizás no importe si se cura o no. Aunque es posible que reconciliado con Dios usted va a ser sanado. Pero lo primero es Pero nosotros no aprovechamos eso. Lo más espiritual es que se atreven a orar por un enfermo. Lo que quieren es que se componga de lo que tiene, pero no que se reconcilie con Dios. Y por eso estoy diciendo que todo ministro de reconciliación aprovechará toda ocasión y oportunidad para ser mediador, para ser facilitador, para ser procurador de la reconciliación. ¿Todavía siguen despiertos o ya han pasado al otro mundo? Han pasado no, todavía están despiertos. Bueno, si están despiertos, termino en unos minutos más. Vamos. Debemos de ser ministros de reconciliación entre personas. Debemos de ser ministros de reconciliación entre personas. Ya dijimos que debemos de ser ministros de reconciliación entre Dios, pero hoy estoy diciendo que debemos de ser ministros de reconciliación entre otras personas. Sí hablamos de que es fácil saber en qué personas o entre quienes hay problemas de discordia. Debemos de ser ministros de reconciliación. También debemos de ser ministros de reconciliación entre personas. Ministros entre personas. El Señor Jesucristo habló de este ministerio y lo calificó de bienaventurado, de dichoso el que lo practica. Él dijo: bienaventurados, felices los que andan trabajando, pacificando a los que están peleados, interviniendo, mediando. Así lo vio el Señor Jesucristo. Bienaventurados los pacificadores. Ellos son llamados hijos de Dios, los que trabajan en el ministerio de la reconciliación. Lamentablemente, tolérenme con lo que voy a decir a continuación. Lamentablemente, desgraciadamente, en el presente lo que abundan son los ministros de enemistad, de pleito, de contienda y de distinciones. Eso es lo que abunda en el momento. No ministros de reconciliación, sino ministros que lo que hacen es meter más discordia. Y en esto hay que admirar lo sutil y hasta demoníaco que es esto, que los ministros de enemistad, pleitos, contiendas y disensiones tienen tiempo y son sutiles para dar este servicio. Me voy a detener un poquito aquí. ¿Qué acabo de decir? Es una cosa, fíjate que para ir a meter pleito la gente tiene tiempo. Yo no sé cómo apartan tiempo y tienen una sutileza de entrar a platicar con la otra persona con mucha habilidad. ¿Y cómo está y ya sabes? Y no te saludaron a la hora de salida del culto. Y la vez que ese vestido que anda lo compró ¿y qué le importa dónde la compró? Pero la gente con una sutileza mete el pleito, mete la discordia y tiene tiempo. Para otra cosa no tiene tiempo, pero para andar metiendo a la gente en pleito sí tiene tiempo. Y lo hace con una sutileza, como ministros no de reconciliación, sino ministros de pleito. Pura desgracia, pura desgracia. Y no me digan eso que no existe. Porque ya les he dicho que ustedes algunas veces me calientan con algunas cosas que digo, porque cuando las digo y les veo la cara de extrañeza que digo, ¿y de qué está hablando el hermano Marcos hoy? ¿De qué habla? De eso que hay entre nosotros. Fíjate que por lo contrario, nosotros nunca estamos desesperados por alguien que no vino al culto, por alguien que se está quedando. Eso no es importante para nosotros. Por otro lado, el terreno para sembrar esas semillas de discordia, de
pleito y de todo eso. El terreno es fértil. ¿Que para qué le cuento? A uno no le pueden decir cualquier cosita que le digan y ya lo tocaron. Y ya saca la espada. Si no te fijaste que te pasó y no te saludó. Pues si es que es una creída, porque el terreno donde va a caer la semilla de la discordia es tan fértil. Sí, que la semilla no ni cayó, era una semillita chiquita así, tirada con un poquito de despiste, pero como el terreno es tan fértil, que ligerito va a caer la gran mata así gruesota y va creciendo y ya hable, sí, es que vieras que ni canta bien. Y empecemos a hablar por amor. Creída. Yo no sé qué digan los hermanos, los varones. ¿Qué dicen los varones? Háblenme los varones. ¿Qué dicen los? Algunas veces nosotros los hombres somos un poco así. No, ¿verdad? No acepta, hermana Tita, no acepta. Pero el fin del discurso es este. Ya sabemos que el terreno es fértil. A uno cuando alguien llega hablándole de otro, a uno hasta le gusta, uno se siente como atraído, sigámosle, y el chicle está bueno. Y el otro que anda masticando el chicle también lo lleva y se lo pasa. Y nos gusta masticar el mismo chicle. Pero el fin del discurso es este. Toda persona que por misericordia ya se reconcilió con Dios, ¿están aquí algunos de esos? Pregunto, toda persona que por misericordia ya se reconcilió con Dios, ¿hay algunos aquí de esos? Estoy más preocupado porque ni eso ha pasado. ¿Y qué están haciendo aquí, compañeros? Si eso ha pasado, usted es un ministro de reconciliación. Ahora, si no ha pasado eso, y aquí es donde deberíamos de trabajar todos, cada uno viendo al otro, y mi hermano ya habrá pasado por la reconciliación con Dios, o a pesar de estar aquí, está peleado con Dios. Y si está peleado con Dios, trabajar con Él, con mansedumbre, dice Pablo, para ver cómo logramos que haya reconciliación. Así que partimos de eso. Si usted ha sido, y ahí no lo obligo, porque ¿qué hago yo como? Si usted ha sido reconciliado con Dios, usted es ministro de reconciliación. Si no, ¿para qué lo obligo? No me sirve de nada. El ministro de reconciliación debe de esforzarse por servir en los 3 niveles, pero empezando con la reconciliación con Dios. El fin del discurso es este. El fin de la predicación es este. Si usted ya fue reconciliado con Dios, usted tiene que tener una necesidad. Debe de esforzarse, debe de apartar tiempo para ser ministro de reconciliación, especialmente empezando con el nivel de reconciliación con Dios. Y el pueblo dice, no quieren decir amén, ya lo vi que no quieren decir amén. Vamos a dar una ofrenda de palmas.